Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro dialogando con la doctora María del Pilar González Barreda. Doctora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, Omar, qué gusto verte. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poquito, la doctora, dicho sea de paso, es coordinadora actual de la Cátedra Extraordinaria de Laicidad, sobre laicidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y al respecto, doctora, como pregunta obligada, primero, bueno, son dos de hecho, ¿qué es la laicidad y qué es en concreto esta cátedra que, bueno, está en el seno de las investigaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? Y qué cosas son las que se hacen, digamos, desde su desarrollo, vaya, como centro de investigación nacional. Muchas gracias, Omar. Pues hablar de laicidad es hablar quizás requiere varias interpretaciones, ¿no? Quizás la más formal, como bien sabes, Omar, la clásica, digamos, es esta defensa histórica, jurídica, política por la separación entre iglesias y el Estado. En el caso mexicano, pues esto se plasma en nuestra Constitución mexicana a través de grandes esfuerzos también ahí históricos y justo la Cátedra Extraordinaria de Benito Juárez sobre laicidad recibe este nombre por este personaje histórico, este presidente mexicano, que impulsa esta lucha contra el poder, digamos, de la Iglesia Católica en su momento. Y esta cátedra, pues, es un espacio que surge en el año 2012 y a iniciativa del doctor Jorge Carpizo y del doctor Pedro Salazar, quien justo el doctor Pedro Salazar es el primer coordinador de la cátedra, y surge como un espacio para difundir la laicidad. ¿Sí? Es un espacio de reflexión, de difusión, de producción e intercambio académico. La cátedra, después del doctor Pedro Salazar, ha tenido a otras tres coordinadoras contándome a mí, a la doctora Pauline Carteviel, a la doctora Mariana Molina y actualmente desde el año pasado yo soy coordinadora de este espacio. Pues la verdad, Omar, hacemos muchas cosas. Nuestra principal, digamos, en mi caso, ¿no? Como iniciando esta gestión, es el acercamiento con la comunidad estudiantil. La verdad es que es un espacio en donde además de que ya hay un consolidado grupo de expertos y de expertas que han trabajado de la mano con la cátedra, también a mí o sea, tengo esta idea, ¿no? De retomar y de reforzar los lazos con la comunidad estudiantil. ¿Qué quiero decir con esto? Con estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, maestría, doctorado, incluso postdoctorado, que están realizando investigaciones relacionadas con la laicidad, principalmente en América Latina. Y sí, pues tenemos temas, digamos, preocupantes. Les decía al inicio que parece que la laicidad está en todos los lados, en todas partes. A lo mejor no lo sabemos o no identificamos en dónde está esto, pero justo en una iniciativa que tuvimos hace unos meses, propusimos esta reflexión sobre la laicidad en nuestra vida cotidiana. Y entonces vemos que la laicidad ahí, aunque es un principio constitucional, sí que tiene que ver con la protección de nuestro derecho a la educación, a la salud, a la información, o sea, digamos, a la libertad de conciencia, por supuesto que es una de las esferas en las que quizás se ve directamente reflejado. Entonces me pareciera que es un espacio, la cátedra, un espacio, digamos, de la comunidad, no solo de la UNAM, porque también hemos tenido participación de personas de distintos lugares, ¿no? No solo de México, también de América Latina principalmente, en donde reflexionamos sobre nuestras preocupaciones actuales. Justo hace rato que conversábamos, Omar, una de las preocupaciones actuales está relacionada con los llamados movimientos antiderechos, las derechas, digamos, los movimientos conservadores, y justo este tipo de temas, pues que sí, ¿no? El enfoque de laicidad nos puede ayudar a entender ciertas cosas, también a entender los límites de la propia laicidad, porque, bueno, la laicidad no puede ser entendida como un estandarte a través del cual se va a hacer todo, ¿no? Sino también la manera en que dialoga con otras herramientas de derechos humanos. Entonces, me parece que es un espacio importante en ese sentido para que sigamos repensando en temas que nos atraviesan a todas, a todos, a todos. Interesante esta reflexión inicial, doctora, sobre la laicidad en sí. Bueno, estas distinciones conceptuales, ¿no? La semántica del mismo concepto, laicidad y laicismo, y las relaciones que tiene con otros sectores, pienso en otras disciplinas de las ciencias sociales, incluso con disciplinas que no necesariamente forman parte del conjunto de las ciencias sociales, en este caso, no sé, política, antropología, sociología,
medicina. En ese sentido son varios los sectores, las áreas de oportunidad de la reflexión sobre la laicidad de nuestros días, ¿no? En el siglo XXI, precisamente, esta vuelta de los grupos, digamos, conservadores, por nombrarles de alguna manera, ¿no? Este debate, si las categorías decimonónicas o las categorías del siglo XX todavía son válidas para nombrar estos fenómenos, es un debate incluso actual, si las categorías de análisis dan para pensar esto. Sin embargo, bueno, ahora por, digamos, mera utilidad, se les nombra de esta forma, ¿no? Estos grupos presumiblemente hegemónicos que promueven ciertos valores inamovibles, que entran precisamente en contradicción con los principios constitucionalizados y convencionalizados, qué sé yo, la laicidad, la democracia, los derechos humanos. Todo esto, doctora, sigue estando en el presente desde su punto de vista como coordinadora actual de la Cátedra de Laicidad. Estos fenómenos, ¿cómo se tratan? Pienso esta línea delgada, sobre todo a la luz de, no sé, los derechos humanos y el derecho penal, o sea, cómo se sanciona a los que sancionan, ¿no? Cómo se castiga a los malvados sin llegar a ser malvados, ¿no? En este sentido, es más o menos el mismo fenómeno, o sea, como por ejemplo se puede, qué sé yo, cuál sería el verbo, corregir, instruir, acompañar, reconstruir. En ese sentido es a personas que siguen pensando así. Pienso sobre todo el choque de valores que hay en el presente, no sé, contra grupos minoritarios, qué sé yo, adultos mayores, mujeres, niñas, niños, adolescentes, población LGBT en general, que parece que entran en contradicción las mismas formas de estar en el mundo de estas personas, política, jurídicamente, incluso existencialmente, en contradicción con los valores que postulan estos grupos, ¿no? En ese sentido, ciertas hegemonías, ciertos discursos inamovibles o presumiblemente inamovibles, la familia, los valores, la moral, Dios, etcétera. ¿Cómo es que entran en, digamos, contradicción directa estos discursos, doctora, desde su perspectiva en el presente? No, pues sin duda es una de las preguntas más complejas de responder, Omar, porque sí creería que pues hay líneas también muy delgadas, ¿no? Hace rato conversábamos sobre esta defensa, ¿no? De algunas áreas de estos movimientos, ¿no? En donde se dice, pues es que tenemos libertad de expresión, ¿sí? Y es que también estás vulnerando la libertad de expresión que tengo. Y eso implica que qué útil es, ¿no? O qué fundamental es la intervención de otras disciplinas. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, el principio de laicidad proviene, digamos, o está inserto en el lenguaje jurídico político, ¿sí? O sea, digamos, básicamente jurídico. Y qué importante es, ¿no? Que estas reflexiones que estamos haciendo sobre estas problemáticas actuales sean leídas a través de otras reflexiones, ¿no? Desde otras disciplinas, porque el derecho por sí solo no podría contestar o ayudarnos a contestar este interrogante, ¿no? Podremos decir, bueno, pues es que de acuerdo a tal artículo, esta persona está vulnerando derechos humanos. Sin embargo, es importante que también entendamos y pongamos ahí un poco de atención en quiénes son las personas que van a decidir estas controversias. O sea, cuando surge una problemática de este tipo, ¿no? Cuando hay este enfrentamiento de derechos, ¿no? Por un lado, pensemos, ¿no? Mi libertad relacionada con la autonomía sexual, pensemos. Está este derecho a autonomía sexual, autonomía reproductiva, y podemos pensar que tenemos a un grupo, ¿no? Que con a lo mejor características religiosas, no vamos a decir el nombre, pero podemos ponerle la etiqueta que consideremos útil, y este grupo que manifiesta, ¿no? Un rechazo a la autonomía sexual de las mujeres, ¿no? Entonces, qué importante es, ¿no? Entender tú decías, esta aparente contradicción, ¿no? Entre postulados de estos grupos, de estas personas o de una persona. Pensemos que en un congreso local, ¿no? Se manifiesta en contra de una reforma que promueve o que protege, desde la cual se pretende proteger la autonomía sexual de las mujeres, bajo el argumento de que ellos tienen la libertad de expresión, ¿no? Y utilizando argumentos con ciertas características, pretenden, digamos, establecer o defender los postulados de su propia fe, ¿no? O de sus propia religión. Entonces, es complicado, digamos, pensar en y por eso a mí me gusta siempre poner ejemplos, ¿no? Para poder situar y decir, bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? O sea, en estos casos estamos pensando que sí es verdad que hay libertad de expresión, ¿sí? Que también las personas que están defendiendo esta autonomía sexual tienen derecho a la libertad de expresión y de poder defender públicamente y pronunciarse, pensemos en una sesión, afuera de una sesión pública en el Congreso local o dentro del mismo Congreso local,
pero qué importante es, luego le perdemos la mirada a los agentes, o sea, a los diputados y diputadas que están formando parte de esta discusión. O sea, lo que te quiero transmitir con esta idea un poco larga es que frente a las demandas de la población, tenemos a personas, ¿no?, que pertenecen al poder público, que son diputadas, que son diputados, que son jueces y que son juezas, que van a valorar y que van a decir, a ver, de aquí, qué es lo que me toca a mí, cuál es mi deber, cuáles son mis obligaciones como funcionario o como funcionaria. Y quizás el gran problema y el gran reto para estos funcionarios, funcionarias, es poder tomar, o sea, poder tomar en cuenta este marco de derechos humanos que existe, las obligaciones, como tú decías hace rato, constitucionales y convencionales que se tienen, y a partir de ahí hacer su chamba, ¿no? Hacer su trabajo. Esa parte es como la que a veces me parece que pasa desadvertida, ¿no? Es decir, tenemos a sectores que tienen derecho a pronunciarse públicamente de un lado y del otro, ¿sí? Y del otro lado, ¿no? Digamos que en el escenario tenemos a la gente que está escuchando estas posturas, estas demandas, y que puede, y que también carga, eso es lo que quiere decir, que también carga con sus propias convicciones de cualquier tipo, ¿no? Y que cuáles son los deberes, ¿no?, de este funcionario, de esta funcionaria, frente a las demandas de una población que pueden ser diversas, y qué peligroso es que este funcionario o funcionaria imponga sus propias convicciones o sus propias creencias a esto, ¿no? Pensando, ¿no?, y además que es una práctica, desgraciadamente, que aún se replica, ¿no?, en los congresos locales. Es escuchar el discurso de los funcionarios y funcionarias, de los jueces o juezas también, es muy interesante porque nos podemos dar cuenta dónde nos encontramos, ¿sí? Y que aparentemente hay una claridad de esta protección constitucional de la laicidad, ¿sí? Pero también cómo se juega en la práctica esto, ¿no? Y cómo también es leída ese principio a través, ¿no?, de casos concretos que van a afectar a personas en lo concreto, que ahora me refería a iniciativas de ley o bien también a la resolución de asuntos, ¿no?, a nivel, en el Poder Judicial. Desde este punto de vista, doctora, me hace mucho sentido a la luz de 3 metodologías de análisis del discurso contemporáneas. Pienso en concreto, no sé, análisis crítico del discurso, a lo de Van Dyck, por ejemplo, analizar las posturas, la ética discursiva de Carlotto Appel, por ejemplo, ¿no? Con todos los presupuestos que hay al momento de esgrimir tal o cual discurso, y un argumento tomado también, por ejemplo, de Manuel Atienza, que esto lo tomé desde la bioética, y se puede explicar por analogía a los derechos humanos, no tiene el mismo, digamos, grado de vinculatoriedad o grado de obligación, tanto jurídica como moral, las argumentaciones que se dan, por ejemplo, qué sé yo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la CNDH, desde la academia, es decir, a pesar de que se hablen de los mismos tópicos, qué sé yo, debates encarnizados acerca de la interpretación, ¿no? La hermenéutica, por ejemplo, jugaría otro papel muy importante, ¿no? La hermenéutica filosófica o la hermenéutica jurídica en concreto, en ese aspecto, cómo se interpretan, qué sé yo, los mandatos constitucionales, el 24, el 40, el 130, que generan precisamente estas diferencias de opinión a la luz de distintos operadores jurídicos, ¿no? O sea, mencionaba hace rato diputados, jueces, incluso abogados, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, pues se puede aplicar por analogía estas herramientas, digamos, discursivas para ver, digamos, lo uno y lo múltiple en estos posicionamientos. Además del problema del posicionamiento metodológico que viene de la misma multidisciplinariedad, viene también derivado de esto mismo un montón de matices de las cuestiones existenciales de las cuales parte la población, qué sé yo, la tradición en la cual se forman ciertas personas, la carga de valores, la carga cultural, la carga institucional. Es interesante, por ejemplo, a la luz de la laicidad, y sobre todo más aún interesante el de la libertad de conciencia, ¿no? En ese aspecto, cada quien, por ejemplo, cuando se interpela a tal o cual funcionario, tal o cual persona, lo primero que podrían decir con legítimo derecho es, bueno, es que estás violentando mi libertad de expresión, ¿no? En ese sentido yo tengo derecho a mis opiniones políticas, religiosas, culturales, etcétera, etcétera, desde un marco de constitucionalidad y de convencionalidad. Creo que es una de las paradojas discursivas, doctora, precisamente que se tejen en este fenómeno en el presente, ¿no? Es como, por ejemplo, el discurso de derechos humanos es muy maleable, se puede utilizar para infinidad de fines, según sea el caso, ¿no? Y aquí hay que determinar, creo yo, ¿no?, con otras herramientas discursivas, qué sé yo, la antropología, la sociología, la política, incluso el análisis crítico del discurso,
encontrar los matices, ¿no? O sea, no todo es blanco o negro como se pensaba antiguamente, ¿no? La casa de brujas, todo el que crea en algo es por eso mismo ciudadano de segunda categoría, o la antítesis, ¿no? Todo aquel que no crea en lo que yo creo, automáticamente se convierte en ciudadano de segunda clase. Es precisamente la laicidad en su sentido más amplio y más sano, desde un punto de vista constitucional y democrático, pretender tanto proteger tanto al que cree como al que no cree. En ese sentido es las tensiones discursivas, doctora. ¿Cómo se manejan, digamos, eso en el presente desde la producción de conocimiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo? Fíjate que también es un campo, sí, también que hay mucho interés en esto, ¿no? Y hace rato lo conversábamos, así que me voy a agarrar también de esa postura. Cada vez más, ¿no? A lo mejor cuestionamos esta postura desde la cual lo religioso es igual a antiderechos, ¿no? O sea, creo que cada vez más también desde el derecho estamos abiertos y hay posturas muy abiertas a también tomar en cuenta que hay posturas religiosas, espirituales, desde las cuales también se defienden los derechos humanos. Y me refiero principalmente a los movimientos por los derechos de las mujeres, de la población LGBT+, de la población migrante, o sea, de la población indígena, o sea, esta clase de organizaciones que desde la religión también se mueven y defienden derechos humanos, es una constante en toda América Latina, por decirlo menos. Y yo creía que esto también nos permite comprender la diversidad del fenómeno religioso, ¿no? El pluralismo, la pluralidad del fenómeno religioso y poner atención también a los propios quizás prejuicios que se han tenido y que no siempre se han tenido y que no todas las personas los han tenido. Eso también hay que decirlo, ¿no? Hay posturas muy abiertas, muy críticas también de la, digamos, de la laicidad más estricta, en un sentido mucho más estricto. Y creo que eso es importante, ¿no? Justo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un tema muy importante es esta apertura a los movimientos por los derechos humanos en general, a las organizaciones colectivas. O sea, hay un constante diálogo entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ante realidades tan complejas como las que enfrenta nuestro país, no es posible pensar en una exclusión de agentes importantes cuando estos agentes están en la misma ruta, ¿no? O sea, están en la misma defensa de los derechos humanos. Y tú hace rato decías algo interesante, es verdad que el discurso de los derechos humanos es maleable, o sea, y la verdad es que es una de las características del discurso de los derechos humanos desde que surgen con mayor fuerza en el siglo XVIII, ¿no? En Europa, en Francia, si los aterrizamos ahí. Siempre es un discurso maleable también. O sea, incluso el discurso de los derechos humanos ha sido utilizado, digamos, por bloques no privilegiados, por personas privilegiadas. Es decir, también hay que pensar que este discurso no es estático y a mí siempre me gusta mucho decir esto, ¿no? O sea, lo que se entendía por derechos humanos hace 3 siglos, pues no es lo mismo que lo que entendemos ahora, no es lo mismo que lo que entendemos, ¿no? en México, ¿no? Con este paradigma constitucional que decíamos, ¿no? Desde el año 2011. Entonces, ese paradigma pues, nos da ciertas herramientas. También hay que pensar que esas herramientas no son inamovibles, que tampoco esas categorías que hemos formado tampoco son estáticas y que también responden a las necesidades sociales. Y eso me parece muy interesante, a lo mejor como queremos, o creo que estamos viendo, puede ser paradójico, pero también está la vigilancia, digamos, social, ¿no? Y en ese sentido, la vigilancia, ¿no? De estas organizaciones, de estas colectivas, no solo las que asumen abiertamente una postura religiosa, sino también las que asumen posturas completamente ajenas al fenómeno religioso, también son muy útiles para entender la vigilancia de los derechos humanos. Lo que te quiero decir con esto es que a veces, ¿no? Como estudiosos, bueno, lo hablo por mí, como estudiosos del derecho, pensamos que el bloque de derechos humanos está ahí y que qué arriesgado que puede pasar, ¿no? Si es que de repente se utiliza de una manera, ¿no? Diferente a la planeada, que quién sabe cuál, esa es la forma diferente a la planeada, ¿verdad? Pero el tema es que el hecho de que estos derechos humanos, les decía, no sean estáticos, sino que son dinámicos, que responden a las necesidades sociales, también implica reconocer que hay una vigilancia de la sociedad, ¿sí? Y que esta sociedad, pues que claro que es diversa,
¿sí? Y que también tenemos que tomar en cuenta que las demandas pueden ser distintas, ¿sí? O sea, en el caso de a lo mejor, si lo enfocamos a derechos sexuales, a derechos reproductivos, pues las demandas, pensamos en este momento de las mujeres de Chiapas que están enfrentando violencias sistemáticas, ¿no? Atravesadas por múltiples intereses, pues no van a ser los mismos que si pensamos alguna mujer que vive en alguna región privilegiada de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces sí hay que poner mucha atención a esto. Me interesa durante esta gestión de la cátedra poner atención en cómo se viven los derechos humanos en distintos sectores, ¿no? Y cuáles son las luchas que están ahí de fondo y cómo se interrelaciona, si es que el principio de laicidad, claro, todos los principios y todas las categorías tienen límites, o sea, por eso hace rato decía, no podemos decir que ya con esto, ¿no? En realidad se trata del uso estratégico y utilizando palabras, ¿no? El uso performativo que se le da a ciertas categorías también para mantenerlas, digamos, con vida y para que correspondan a la realidad de las poblaciones, de las personas. ¿No? Bueno, yo quería eso, no creo que haya una respuesta cerrada al planteamiento. Mar, me parece un planteamiento muy interesante, que lo podemos, ¿no? Como desmenuzar en varios sentidos. Por ahora, pues, esa reflexión. Vale, doctora, finalmente a manera de una especie de conclusión, ya para ir cerrando esta suerte de diálogo, me llaman la atención dos puntos. El tema de la universalidad de los derechos humanos, precisamente a propósito de esta maleabilidad, y otro de los principios presumiblemente que rigen a los derechos humanos, el principio de progresividad o de no retroactividad, ¿no? Pareciera que los dos generan una tensión dialéctica en el presente, ¿no? Por un lado, el de universalidad, atender a todos los sectores humanos en su más amplio esplendor de la palabra, pese a las interseccionalidades, ¿no? Hace rato lo mencionaba, ¿no? Qué sé yo, mujeres blancas privilegiadas contra mujeres que no necesariamente cumplen las mismas categorías, sin embargo, tienen en sentido estricto, según esta lógica, los mismos derechos. Lo mismo pasa, por ejemplo, al momento de respetar, qué sé yo, dos posturas antagónicas en cierta medida, o sea, las personas que, por ejemplo, apelan a, no sé, a los valores, la moral, la familia, frente a, qué sé yo, minorías étnicos, religiosas o de carácter sexual, ¿no? En ese sentido psicosexual, es prácticamente, pienso, no sé, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, no sé, población LGBT más y mujeres, ¿no? En ese sentido, si son los derechos universales y si no hay regresividad de derechos o si los derechos son progresivos, entonces el presente pues deja un análisis muy interesante, ¿no? Sobre todo estas tensiones discursivas que existen entre los dos flancos, ¿no? Por un lado, si todos tienen derechos, tengo derecho a hacer X o Y por el otro lado, entonces, bueno, soy parte de ciertos grupos históricamente o privilegiados o ciertamente grupos históricamente marginados, ¿no? O digamos, pasados a segundo término por condiciones políticas, económicas, etcétera. Esto se ve a la luz de la historiografía misma de los derechos humanos, pero son fenómenos que en el presente, el siglo XXI, emergen de una manera u otra, doctora, al respecto, digamos así, finalmente como una especie de conclusión, una suerte de, no sé, de diagnóstico, una suerte de, digamos, de percepción sobre este mismo fenómeno que está, creo que, atravesado precisamente el discurso de derechos humanos sobre esta categoría específica, la laicidad, ¿no? El principio de laicidad, que incluso está constitucionalizado y está convencionalmente aceptado, ¿no? Por el mismo de derechos humanos, doctora. Pues sí, igual también como preguntas y preocupaciones amplias, ¿no, Mar? O sea, creería que intentar reducirlas a una sola fórmula puede ser un poco arbitrario. Y me voy a referir ahora, para como ir cerrando, al tema de la crítica a la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Y esta es una crítica presente, propia de los discursos críticos, ¿no? De la teoría crítica, en el caso de la crítica jurídica al derecho. Por ejemplo, pensadores como Óscar Correa ya decían, ¿no? O sea, universales para quién, o sea, cuando decimos que los derechos humanos son universales, ¿a quién me refiero que es el sujeto que tiene estos derechos, ¿no? Y como decías tú hace rato, ¿no? Estamos pensando en un modelo que, si yo me remonto al que se supone el origen de los derechos humanos como consenso, ¿no? O como figura de Occidente, también con la problemática que tenga esa conceptualización, pues claro que sí me voy a ubicar a un sujeto, ¿no? Que quien es ciudadano es el varón, ¿no? El que es propietario, blanco, heterosexual y católico, ¿no? Además le agregamos esta cereza.
Y sí, o sea, esta crítica ha estado vigente no solamente por ejemplo, el caso de la crítica jurídica, sino también de feminismo, ¿no? O sea, hay feminismos comunitarios, por ejemplo, en el caso de Bolivia hay pensadoras como Adriana Guzmán, Julieta Paredes, que dicen, bueno, el discurso de la CEDAW, que es la Convención para erradicar la discriminación en contra de las mujeres, este instrumento internacional que se dice que es la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, la famosa CEDAW. Ellas dicen, mujeres aymaras de Bolivia, dicen, bueno, la CEDAW ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué me sirve a mí esta convención de derechos de las mujeres si no tenemos agua, si nos han desplazado de nuestras tierras, ¿no? Si me han prohibido que yo siga con la promoción de mi culto, ¿no? Los cultos que me enseñaron, el culto que me enseñaron mis ancestros, ¿no? Entonces sí son cuestiones para pensar, no solamente, digamos, desde una perspectiva. Me pareciera que son temas que desde distintas teorías, prácticas, movimientos sociales se han puesto en marcha. Y aún así, como dice Wendy Brown, no sé si la ubicas, ¿no? Y ella dice, bueno, la paradoja de los derechos humanos, ¿no? O sea, qué paradójico es en la defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos, dice, aparecen como algo que no podemos no querer. O sea, para quienes nos movemos en el derecho, sabemos que el discurso de los derechos humanos, con y sus, digamos, omisiones, ¿no? O fallas, es un discurso potente, o sea, lo podemos situar. Incluso las personas que sean a lo mejor un poco más renuentes al tema jurídico y al tema de denunciar o levantar una demanda, a veces uno se sorprende cuando estas personas hablan en lenguaje de derechos, ¿no? Y hablan de la exigencia por la justicia, y cuando se refieren a justicia se refieren a la justicia que proviene del Estado, ¿no? Entonces, para las personas que nos movemos en el derecho y por supuesto utilizamos a los derechos humanos, hacemos un uso, me parece que estratégico. Claro, con la clara advertencia que sabemos que este discurso de derechos humanos no es para todos y no es accesible a todas las personas, ¿sí? O sea, lo ponemos con algo tan sencillo, ¿no? Como, bueno, me asaltaron, me robaron o cometieron algún tipo de delito que me perjudica, y sabemos, ¿no?, las dificultades que va a tener esa persona para activar todo el supuesto sistema de justicia, si es que así lo desea hacer. Entonces, con todo, y eso es lo que tenemos. A mí lo que me gusta mucho promover, Omar, es que también a veces como abogados, abogadas, pecamos de pensar en que el derecho, ¿no?, el Estado es la solución y que nos va a ofrecer todos los caminos y que desde aquí podemos hacer muchas cosas. En realidad, en este uso estratégico puede ser que sí, pero también podemos tomar en cuenta, ¿no?, otras soluciones. Esta pregunta que quizás es importante, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿No? O sea, algo tan, a lo mejor una pregunta que muchos pensadores, pensadoras han tratado de responder, ¿qué es la justicia? Y a mí me gusta decir, bueno, la justicia no necesariamente está relacionada con estos satisfactores que me proporciona el Estado, ¿no? La justicia va a depender de lo que cada quien crea que es justo, ¿sí? Y eso no necesariamente implica que metan a la cárcel, hablando del punitivismo, ¿no?, del derecho penal. No necesariamente, a lo mejor para mí justicia es que la persona que me violentó no se me vuelva a acercar, o la persona o el personal de salud que me impuso un método anticonceptivo porque fue su voluntad, que me pida una disculpa pública y que realice el procedimiento que se tenga que realizar para no someterme a un procedimiento que yo no quiero, ¿sí? O sea, que haya una reversión, digamos, de lo que ya ocasionó. Sí, yo no quiero que se vaya a la cárcel, o sea, yo más bien quiero que se disculpe y que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban, por así decirlo. Entonces sí creo que en estas preguntas que tú haces, el tema del contexto siempre es muy importante, ¿no? Y hay otras perspectivas también que nos pueden ayudar a entender cosas, ¿no? Una perspectiva también novedosa, el principio de interculturalidad, que creo que está relacionado, nos puede ser útil, ¿no? Entender estas diferencias que nos atraviesan, ¿no? Entender que estas diferencias pues generan que tengamos necesidades diferentes y que quizás una crítica que le podemos hacer al derecho es esta presunción de que para todos o todas las personas necesitamos exactamente lo mismo, ¿no? O que partimos del mismo paradigma.
Y como decíamos hace rato, nuevos enfoques nos permiten entender, y estos nuevos enfoques que son apropiados, o sea, son retomados por el derecho, como esta perspectiva de interculturalidad, la famosa también perspectiva de género, la perspectiva de la niñez, de las adolescencias, pues nos permite situar, ¿no? Y que al menos cuando hablemos de justicia en sentido jurídico-político, podamos pensar que esa justicia es una justicia situada y que no es una justicia en general, ¿no? Aplicable para todas las personas, sino que tenemos que tomar en cuenta, pues sí, pensemos, ¿no? El sexo, género, la edad, si hay una situación de discapacidad, si es una persona indígena. Es un ejercicio muy, muy complejo, ¿no? Cuando lo hablamos con operadores de justicia, o sea, jueces y juezas, es algo muy complejo, ¿no? Porque dicen, entonces ahora quieren que seamos todólogos, ¿no? O todólogas, o que sepamos de todo. En realidad la labor judicial es bastante, bueno, como muchas, pero es bastante compleja y requiere un ejercicio, digamos, teórico y de preparación constante interdisciplinar. Creo que me abarqué muchísimas cosas, Omar, espero que haya sido útil. También me quedo, tomé varias notas, así que seguramente seguiremos con el diálogo, ¿no? Lo importante es Sí. pensar que no es un diálogo cerrado, ¿no? Sino que es un diálogo justo abierto. Sí, este mismo debate, pues bueno, es bastante rico, precisamente por las categorías, la multidisciplina, la intersección y un largo etcétera, ¿no? Sin embargo, doctora, ya para concluir en ese sentido, actividades o contactos de la cátedra, por ejemplo, para quien le pueda interesar, no sé, qué sé yo, sumarse a las filas o sumarse a las actividades de la cátedra, Ah, sí. ¿cómo es que se puede, digamos, contactar? Eso está genial. Pues estamos en redes sociales. Si ustedes buscan Cátedra Laicidad, Cátedra Extraordinaria de Benito Juárez, nos van a encontrar. Estamos en Facebook, en Instagram, en X y ya estamos fortaleciendo nuestra red de TikTok para que estemos muy cercanos con estudiantes, con las personas estudiantes más jóvenes. Y justo, Omar, en esta idea de promover la participación de investigaciones novedosas, ¿no? Intergeneracionales también, vamos a organizar un coloquio el próximo semestre de investigaciones que estén relacionadas con estos temas. Es un coloquio para estudiantes, así que en las redes sociales encontrarán la convocatoria. Es algo completamente abierto. Las actividades de la cátedra son abiertas al público, son gratuitas y como estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, si es que tienen dificultad, no tienen que trasladarse a la Ciudad de México. Estas actividades se transmiten también virtualmente, hay constancias también, ¿no? O sea, hay como muchas formas de acercarse a través de redes sociales, a través de Zoom. Y bueno, así que les invitamos a que estén cerca de las actividades de la cátedra para que se puedan sumar a esta comunidad. Pues no me queda nada más que agradecerle ahora, doctora, el espacio, el diálogo, la apertura y pues nada, finalmente no sé si quiere añadir otras palabras o algo así de manera ya de conclusión final, en ese sentido, Final, es de mi final. parte más que gracias. No, Omar, disfruté mucho esta conversación aquí, así que como te decía, sigamos con el diálogo. Te agradezco mucho la invitación. Vale, pues muchas gracias a todas, a todos y bueno, estamos en contacto, doctora. Muchísimas gracias por el espacio y pues gracias por todo. Vale, gracias. Gracias, Omar.